Y bueno, familia, vámonos con las noticias del día de hoy, que como siempre están picantes. Quédense porque están todas interesantes. Sin rodeo y sin preámbulo, de inmediato comencemos. Oigan, ya tenemos la primera imagen de Don Gungor y Mary Ostur justo desde el set de High CJ, y aunque fue solamente una selfie, bastó para que los seguidores comenzaran a hablar de la nueva pareja de la serie. Las grabaciones de esta nueva producción de Canal D continúan a toda marcha en Balat, uno de los barrios históricos de Estambul, y durante una pausa, Don Gungor y Mary aprovecharon para hacer su primera fotografía juntos. Mary Ostur compartió la selfie en sus redes sociales y etiquetó a su compañero, mostrando a los dos sonriente y bastante cómodo fuera de cámaras. La publicación no tardó en recibir numerosos comentarios y reacciones de los fans, ya que comenzaron a fijarse de la química entre ambos. Y es que en Haysijet, Don Gungor interpretará a Mehmet, mientras que Mary Ostur dará vida a Simay, dos personajes cuya relación será una parte importante de la historia. Así que esta primera imagen también ha aumentado la curiosidad por ver cómo funcionará la pareja cuando finalmente lo tengamos frente a las cámaras. Haysijet tiene previsto estrenarse en septiembre por Canal D, y mientras las grabaciones continúan, Mehmet y Simay ya consiguieron llamar la atención incluso antes de mostrarnos sus primeras escenas. Y oigan, Reha Özkan ya nos adelantó un poco de lo que podemos esperar de Haluk Normaly, su personaje en Haysijet, y cuidado que este hombre parece que será uno de los personajes más complicados de la historia. Haluk es un profesor de derecho frío, estricto y extremadamente calculador que durante años ha construido su vida alrededor del éxito, las reglas y la necesidad de tener absolutamente todo bajo control. Pero Reha Özkan asegura que no debemos juzgarlo tan rápido. Según explicó el actor, aunque desde fuera Haluk parece una persona dura e incluso negativa, para él sus acciones tienen una lógica y una razón de ser. Y es que gran parte de esa personalidad viene precisamente de su pasado. Haluk arrastra heridas que todavía influyen en las decisiones que toma y que lo han convertido en un hombre mucho más pesimista y desconfiado. Además, para este personaje la palabra honor significa proteger a su familia y mantener vivo los valores con los que fue criado, incluso si para conseguirlo tiene que entrar en conflicto con los demás. Y ahí es donde las cosas se van a poner interesantes, porque Haluk es el padre de Simay, interpretado por Mary Öztürk, y Tarik, interpretado por Burak Çelik. Su obsesión por protegerlos y mantener el control podría terminar provocando justamente lo contrario, perder a las personas que más quiere. Recordemos que Haysijet contará el enfrentamiento entre dos familias completamente opuestas, mientras un amor imposible nace en medio de todo ese caos. Oigan, Umur Usta finalmente mostró sus primeras imágenes. La nueva serie de Now, producida por la reconocida compañía IMP, estrenó su primer adelanto, y con él comenzaron a conocerse nuevos detalles de una historia que promete venir cargada de emociones. La serie tendrá como protagonista a Umur, una mujer que trabaja como mecánica de automóviles y que intenta sacar adelante a su familia en medio de una situación económica bastante complicada. Con muy pocos recursos, Umur tendrá que luchar diariamente para ganarse la vida mientras comparte su hogar con sus 3 hijos y su suegra. Así que aquí tendremos una historia bastante humana, marcada por la pobreza, los sacrificios familiares y esa lucha constante por mantenerse de pie, incluso cuando las cosas parecen ponerse cuesta arriba. Pero además del primer adelanto, ya comenzaron a circular otras informaciones importantes, y es el posible día de emisión. Y es que según las últimas informaciones desde Turquía, si aún no realiza ningún cambio en su calendario, Umur Usta se emitiría las noches todos los domingos. Por ahora todavía queda pendiente conocer la fecha exacta del estreno, pero con estas primeras imágenes IMP ya comenzó a mostrarnos una historia mucho más cotidiana y emocional, donde la verdadera batalla de su protagonista será simplemente sobrevivir y mantener unida a su familia. Celil Nalchankaya volvió a recordar a su gran amigo Can Bolat Korken Arslan con un mensaje que terminó conmoviendo muchísimo a sus seguidores. Aunque ha pasado tiempo desde la muerte del actor, su ausencia sigue muy presente en las personas que lo quisieron de cerca, y Celil dejó claro una vez más lo difícil que ha sido acostumbrarse a esta pérdida. A través de sus redes sociales compartió unas palabras muy íntimas dedicadas a su amigo y escribió: "Pensé que si me volvía loco se me pasaría,
Me volví loco y no pasó. Te extraño mucho, abuelo. El mensaje rápidamente recibió numerosos comentarios de apoyo y cariño porque refleja de una manera muy directa cuánto sigue extrañando a Cambola. Y no ha sido el único recordatorio. Su esposa Hijana King también ha compartido en distintas ocasiones mensajes cargados de nostalgia, especialmente en fechas importantes para ambos, hablando del amor que compartieron y de todo lo que todavía permanece vivo en sus recuerdos. Cambola Korken Arslan nació en el 1980, estudió actuación en el Conservatorio Estatal de Universidad Hacettepe y comenzó su camino artístico en el teatro en el 2004, llegó a la televisión con Sherberindel Gul Oya y a partir de ahí participó en diferentes producciones que le permitieron ganarse el cariño del público. El actor falleció a los 45 años, dejando una huella muy profunda entre sus familiares y amigos y compañeros. El nombre de Hande Erçel comenzó a sonar con fuerza para la nueva temporada de Teşkilat y durante unas horas muchos fans se ilusionaron con la posibilidad de verla nuevamente junto a Tolga Sarıtaş. La serie de TRT1 se prepara para su 7ª temporada y uno de los grandes temas de conversación es quién ocupará el puesto de protagonista femenina. Entre los nombres que comenzaron a circular apareció Hande y claro, la noticia llamó muchísimo la atención por un motivo muy especial. Hande Erçel y Tolga Sarıtaş ya trabajaron juntos hace años en, creo que Güneş İkizleri, donde su química en pantalla consiguió una gran cantidad de seguidores, así que la idea de volverlos a ver como pareja televisiva rápidamente comenzó a emocionar al público, pero parece que ese reencuentro no ocurrirá, al menos por ahora. Y es que según las últimas informaciones, Hande Erçel no ha mantenido ninguna reunión con la producción de Teşkilat y tampoco tendría planes de protagonizar una serie de televisión tradicional durante la temporada del 2026. Y la razón es que su agenda estaría tomando otro rumbo. La actriz se encuentra preparando 2 proyectos cinematográficos y uno de ellos tiene un detalle bastante interesante. Se asegura que la propia Hande escribió la historia. Así que mientras Teşkilat continúa buscando a su nueva protagonista femenina, Hande Erçel parece estar concentrada en una etapa diferente en su carrera, con el cine ocupando ahora gran parte de sus planes. Oigan, Hazal Subaşı y Turgut Tunçal volverán a compartir proyecto en la nueva temporada y esta vez será con una historia completamente diferente. Los 2 actores que recientemente coincidieron en Sahip Sizler ahora formarán parte de Bir Hayat Hikayesi, la nueva serie de Star TV producida por Bosta Film. Y atención porque el proyecto viene con una trama bastante emocional y es que Hazal Subaşı interpretará a Hayat, una madre que tendrá que enfrentarse a todo tipo de dificultades mientras lucha por sacar adelante a su hijo Savaş, un niño con autismo. Turgut Tunçal, por su parte, dará vida a Yavuz, un comisario jefe que tendrá un papel importante dentro de la historia. Por ahora, la producción todavía se encuentra completando el reparto y manteniendo conversaciones con otros actores, pero las grabaciones están previstas para comenzar próximamente. Así que después de Sahip Sizler, Hazal Subaşı y Turgut Tunçal volverán a reencontrarse frente a las cámaras, aunque esta vez dentro de una historia mucho más centrada en la familia, la lucha, aunque Sahip Sizler también estaba centrada en la familia. Bueno, los obstáculos y una madre dispuesta a enfrentarse por su hijo. Se viene una salida muy fuerte en Sorbete de Arándanos. Ceren Karakşok, quien interpreta a Nursema Ünal, no continuará en la 5ª temporada de la exitosa serie de Show TV. La noticia sorprendió muchísimo porque Nursema ha sido uno de los personajes más importantes desde la primera temporada y Ceren Karakşok consiguió convertirse en una de las figuras más reconocibles de la historia. Pero su salida no llega sola. Hace poco también se conoció la despedida de Feyza Sibelet, quien interpreta a Nilay, y ahora la lista sigue creciendo porque Neslihan Yeldan, que daba vida a la madre de Nilay, y Barlas Kartal, a quien vimos como Fetit, también quedaron fuera en la nueva temporada. Así que sí, la 5ª temporada vendrá con bastantes cambios, con varias esencias que seguramente se van a sentir muchísimo dentro de la familia Ünal. Por ahora, una de las grandes incógnitas es cómo terminará la historia de Nursema y qué consecuencias tendrá su salida para el resto de los personajes. El equipo de Sorbete de Arándano tiene previsto comenzar las grabaciones de la nueva temporada a finales de este mes, mientras que el estreno estará programado para mediados de septiembre, nuevamente los viernes por Show TV. Definitivamente la nueva temporada llegará con una renovación bastante fuerte y con un elenco que ya no será exactamente el mismo de
que los seguidores conocieron durante los últimos años. Y Anne Yarisi ya comienza a tomar forma y todo apunta a que Singahin Seihar y Burju Dosper tendrán una cita con el público las noches de los martes. La nueva serie de Now, producida por NTC Media, reúne a los papeles principales a Singahin Seihar, Burju Dosper, Esra Dermacioglu y ya está dando bastante de qué hablar incluso antes de llegar a la pantalla. Actualmente el equipo se encuentra grabando en Estambul, pero eso cambiará muy pronto. A partir del 16 de agosto, la producción se trasladará a Capadocia, donde continuarán el rodaje aprovechando los impresionantes paisajes de la región. Y ahora viene el detalle más importante, y es que según informaciones que circulan desde Turquía, el martes es el día que más fuerza tiene para la emisión de Anne Yarisi. Si no hay cambios de última hora, este sería su espacio semanal en Now. La pareja de Karadaji podría volver a reunirse después de 11 años. Y sí, hablamos de Kenan İmirzalıoğlu y Bergüzar Korel. La nueva temporada de ABI viene con bastantes cambios después de la salida de Afra Sarayoglu, quien interpretaba a Shagla. De hecho, la serie renovará buena parte de su estructura, tendrá nuevo guionista y también nuevo director. Pero lo que realmente encendió las redes fue el misterio alrededor de la mujer que apareció al final de la temporada y de la que solamente vimos los pies. Según las últimas informaciones, Bergüzar Korel habría recibido una oferta para interpretar a ese importante personaje. Y claro, imaginarla nuevamente junto a Kenan İmirzalıoğlu ha provocado muchísima emoción porque ambos protagonizaron Karadaji, una de las series más recordadas de la televisión turca que terminó hace 11 años después de 115 episodios. Por ahora Bergüzar estaría evaluando la propuesta y todavía no hay una respuesta definitiva, así que el esperado reencuentro aún no está confirmado, pero si finalmente acepta, ABI podría regalarnos uno de los regresos televisivos más nostálgicos de la nueva temporada. Feyyaz Şerifoglu y Merve Dinçol Şerifoglu están viviendo una etapa muy especial y por fin compartieron las primeras fotografías junto a su hija Defne Yaz. La pareja, que se casó el año pasado, se convirtió en padres el pasado 27 de julio cuando nació su primera bebé. Desde entonces habían mantenido este momento bastante íntimo, pero ahora decidieron mostrar por primera vez una imagen de los tres juntos. Y como era de esperarse, la fotografía rápidamente comenzó a llenarse de mensajes de cariño, felicitaciones y buenos deseos para la pequeña. Feyyaz actualmente protagoniza la serie Amor Posible, Amor Probable, Mutemelash, y Merve Dinçol, conocida por su trabajo como presentadora de noticias, parecen estar disfrutando de esta nueva etapa como padre, y hubo un detalle que llamó especialmente la atención de los seguidores. Durante el embarazo, la pareja mantuvo en secreto el nombre de su hija hasta el nacimiento y finalmente eligieron a Defne Yaz. Lo curioso es que Defne también es el nombre de uno de los personajes principales de Mutemelash, la serie protagonizada por Feyyaz Şerifoglu. Los fans no tardaron en darse cuenta de la coincidencia y muchos la encontraron bastante tierna y especial, así que después de mantenerse esta etapa lejos de las cámaras durante un tiempo, Feyyaz y Merve finalmente nos regalaron su primera imagen como familia de 3. Beril Ponzán cambió por un rato los guiones y los sets de grabación por los tomates, los frascos y la cocina. La actriz, muy recordada por su personaje de Suna en El Martín Pescador, sorprendió a sus seguidores mostrando una faceta mucho más cotidiana. Se puso manos a la obra para preparar salsa de tomate César para el invierno. Beril compartió en sus redes varios momentos del proceso, desde el tomate cocinándose hasta los frascos ya preparados, acompañando la imagen con el mensaje: los tomates para el invierno ya se están cocinando. Y claro, a sus seguidores les encantó verla tan relajada y natural en casa. La publicación recibió muchísimos comentarios y hasta hubo quienes bromearon diciendo que estaba en modo ama de casa total. La serie El Sucesor ya comenzó a calentar motores para su segunda temporada y después de la salida de Gökçe Posat, la serie acaba de mostrar el primer vistazo de su nueva pareja protagonista, o bueno, no tan nueva. Las preparaciones para la nueva temporada ya están en marcha y recientemente se realizaron las sesiones fotográficas para los nuevos afiches, pero antes de que salga el póster oficial apareció una imagen que llamó muchísimo la atención. Ilhan Shen y Dirandan Yilmaz posaron
juntos por primera vez como pareja de la segunda temporada. La fotografía fue compartida en redes sociales con el mensaje "sorpresa, ya llegamos", y como era de esperarse, rápidamente comenzó a generar comentarios entre los seguidores de la serie. Este cambio llega después de que Buque Pusat se despidiera del elenco al final de la primera temporada, dejando a la producción con una nueva dinámica de cara a los próximos episodios. Ahora la historia continuará con Ilhan Shen y Viranda Yilmaz ocupando el centro de atención, y estas primeras imágenes parece ser apenas el comienzo de la promoción de la nueva etapa. Por el momento todavía no se ha publicado el afiche oficial, pero con estas primeras fotografías queda claro que Halef ya comienza a presentar la nueva imagen de su segunda temporada. La tercera temporada de Ciudad Lejana ya comenzó a moverse de verdad, y esta vez la noticia llegó directamente desde Mediat. El municipio anunció que Albora Conagui, la mansión que vemos en la serie y que se ha convertido en uno de los lugares más reconocidos de Ciudad Lejana, fue cerrada temporalmente a los visitantes debido a que los preparativos y trabajo de producción ya comenzaron de la nueva temporada. La propiedad está ubicada en Narli Mediat. Desde el 10 de agosto del 2025 dejó de recibir público precisamente porque el equipo de la serie comenzó a trabajar nuevamente en el lugar de que 2025-2026. El anuncio fue compartido por la propia municipalidad de Mediat bajo el mensaje "comienza la tercera temporada de Ciudad Lejana", dejando bastante claro que la maquinaria ya está encendida. Y claro, esto ha aumentado todavía más la emoción de los seguidores porque Albora Conagui no es simplemente una elección cualquiera, es prácticamente uno de los símbolos de la historia. Así que mientras los fans esperan las primeras imágenes oficiales del elenco de regreso al set, ya tenemos una confirmación importante, y es que la preparación de la tercera temporada comenzó en uno de los escenarios más emblemáticos de la serie. Ciudad Lejana se prepara para volver y Mediat ya está nuevamente en modo Albora. Burak Özçivit y Farid Evcen volvieron a convertirse en tema de conversación, pero esta vez no por sus nuevos proyectos, sino por las impresionantes cifras que supuestamente cobran por ellos. Según informaciones publicadas en Turquía, Farid Evcen estaría preparando su regreso a la televisión con la serie Amal y se asegura que podría recibir alrededor de 2,5 millones de liras turcas por episodio, pero la cifra que más llamó la atención fue la de Burak Özçivit. El actor estaría negociando su participación como protagonista de Güneşin Doğduğu Gün y según estos rumores podría cobrar nada menos que 4,5 millones de liras por capítulo. Si ambas cantidades fueran ciertas y los dos emitieran un episodio por semana, estaríamos hablando de aproximadamente 7 millones de liras semanal entre la pareja. Eso sí, es importante aclarar que ninguna de estas cifras ha sido confirmada oficialmente y no sería la primera vez que Burak y Farideh aparecen en titulares por sus ingresos. En el 2023 también se afirmó que ambos habían recibido alrededor de 80 millones de liras por protagonizar juntos una campaña publicitaria. Además, el año pasado se habló de que Burak habría solicitado 4 millones de liras por episodio para continuar Kuruluş Osman, una cantidad que supuestamente generó desacuerdo con la producción. Así que, confirmadas o no, estas nuevas cifras han vuelto a colocar a Burak Özçivit y Farid Evcen entre las parejas más comentadas de la televisión turca. Atakan Özkay y Dilan Doğer siguen disfrutando de su romance lejos de las cámaras y esta vez se escaparon nada menos que a Menorca. Los actores de Ciudad Lejana, que durante meses estuvieron en el centro de los rumores por una posible relación, ya dejaron atrás el misterio y confirmaron que efectivamente están juntos. Dilan fue quien recientemente habló del tema y explicó que la vida terminó llevándolos a un punto diferente, confirmando así su romance con Atakan. Él, por su parte, también aseguró que todo marcha muy bien y que están bien felices. Y ahora, después de una temporada bastante intensa grabando en Madrid, la pareja decidió tomarse un descanso y viajar a Menorca, en España. Durante sus vacaciones han estado disfrutando del mar, el sol y un ambiente mucho más tranquilo y claro, también aprovechando para compartir varios momentos juntos en redes sociales. Dilan publicó nuevas fotografías del viaje y hasta agradeció a Menorca por lo bien que los trató. Además, compartió videos bastante divertidos junto a Atakan, mostrando una faceta mucho más relajada y natural de los dos. Las publicaciones rápidamente recibieron muchísimos comentarios y reacciones de sus seguidores que están siguiendo muy de cerca esta nueva etapa. Así que sí, la química que vimos nacer en Ciudad Lejana terminó cruzando la pantalla y ahora también se está viviendo en la vida real. Y nada, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Like, suscríbanse, manita arriba, vean el videito que le está saliendo por ahí.
Los quiero, coméntenme sus opiniones por ahí debajo que los estaré leyendo, como siempre. Me despido, hasta la próxima.